Buenas tardes, mi nombre es Emiliano de los Avilés. Me encuentro con el abogado Bende González Ponce para realizarle una entrevista sobre mi tema de tesina, el cual es el impacto social del feminicidio en los alumnos de sección preparatoria del Colegio Monterrey. Primero que nada, ¿cómo se encuentra el día de hoy, abogado? Me encuentro excelente aquí con la fortuna de tenerlos aquí, Gracias. Le realizo esta entrevista precisamente por el incremento de feminicidios a lo largo de los años en nuestra sociedad. Me gustaría conocer un poco más su perspectiva sobre el tema y algunas cosas que nos pueda decir. Claro. Como primer pregunta, ¿qué es el feminicidio y cómo se diferencia de un homicidio? Perfecto. Bueno, el feminicidio lo tenemos contemplado en el artículo 325 del Código Penal Federal, el cual establece que comete feminicidio aquella persona que priva de la vida a una mujer por una razón de género. Cuando hablamos de razón de género nos referimos a que es por el simplemente hecho de que la víctima es mujer. Cuando hablamos de homicidio es aquella persona que priva de la vida a otra persona. No hay como en general una causa que conlleve a esta persona a privar de la vida a otra persona. Meramente es así. Un hombre puede privar de la vida a un hombre, o una mujer, o viceversa, o una mujer a un hombre. Entonces es la diferencia. Ok. ¿Qué factores sociales y culturales cree que contribuyen al feminicidio en nuestra sociedad? Yo creo que el desconocimiento y hay muchos medios que hoy en día tenemos, como las redes sociales, las noticias, televisión y demás, en donde pues nos podemos percatar de varios sucesos, ¿no? de feminicidio o de homicidios por razones de género. Entonces yo creo que mucha gente no tiene el conocimiento que debe de ser correcto, porque los noticieros tratan de tapar esta parte, ¿no? Que México está sufriendo mucho feminicidio ahorita porque se siente mucha envidia. Hay otros factores como puede ser la falta de empleo, falta de recursos económicos. Entonces, pues bueno, yo creo que son muchos factores que a lo mejor ahorita no pudiéramos abarcar todos, ¿no? Okay. ¿Cómo consideras que afecta el feminicidio a las familias y comunidades de las víctimas? Híjole, pues, ¿cómo les afecta? Yo creo que debe de haber una afectación más que económica, emocional. Tanto es así que cuando uno va o acude a realizar un procedimiento judicial por feminicidio, para que uno pueda acreditar este tipo de delito hay muchas pruebas, incluyendo las psicológicas. ¿Por qué? Porque el grado de afectación a los terceros, familiares directos, es muy alto. Y de por sí tenemos las pérdidas normales, no es un hijo, quien sea, no es menospreciar, pero realmente cuando la víctima es mujer, y ahorita en México no sé si pasa, hay mucha mujer violentada menor de edad, es ahí cuando estos feminicidios pues causan mucho impacto a nivel psicológico con las familias, y esto pues crea más violencia. De hecho hay muchos asuntos ahorita aquí en Morelos, me ha tocado ver, donde las familias que son víctimas de un feminicidio, este acto de feminicidio conlleva a esta familia a realizar otros actos de violencia en forma de venganza. Entonces digamos que es como una cadenita. ¿Qué medidas legales existen actualmente para combatir el feminicidio y cómo está implementado? Bueno, como medida legal, yo creo que no recuerdo la fecha en que se tipificó el delito de feminicidio, honestamente, pero tanto fue el impacto en México de este tipo de delito, del feminicidio, que el gobierno, por así decirlo, lo tuvo que tipificar, o sea, lo tuvo que hacer en específico un delito, el cual pues lo conocemos como feminicidio. Entonces, hay muchas medidas legales, hay muchas ya. De hecho, ¿cómo te lo puedo decir? Hay personas inclusive que pues carecen de recursos para poder pagar un abogado o un licenciado en derecho privado. Entonces, pues ya las medidas que pone el gobierno son abogados de oficio. Estos abogados pues son pagados por el gobierno y pues se los dan a personas que pues carecen de recursos económicos para poder llevar un proceso judicial. Sí. ¿Qué importancia tiene la educación y la concientización en la prevención de dicho delito? ¿Me podrías repetir la pregunta? ¿Qué importancia tiene la educación y la concientización en la prevención de dicho delito?
Pues mira, yo creo que este delito en específico, como te digo, ahorita en México se está dando mucho, sobre todo en Morelos. Entonces, siempre es importante hacerle saber a la sociedad lo que hoy en día se está viviendo, la realidad. Hay muchos distractores, ¿no? Como te decía, las redes sociales, las noticias, o sea, todo tratan de tapar muchas cosas, pero yo creo que entre más concientices a la gente a lo que está pasando hoy en día en la actualidad, que es una realidad, ¿no? Que hay muchas víctimas víctimas por feminicidio, entre más concientices a la sociedad, pues yo creo que va a ayudar a reducir este tipo de delitos y hacer otras acciones, ¿no? Como hacer campañas, publicaciones en escuelas y otros medios. ¿Por qué cree que anteriormente no se le daba la importancia necesaria al delito de feminicidio? Mira, el derecho conlleva, o las actualizaciones, las reformas que se van haciendo en materia de derecho van relacionadas con la evolución de la sociedad. Si la sociedad nunca evolucionara, no habría esas reformas. Entonces, antes pues no teníamos tanto este problema de feminicidios. Antes existía feminicidio normal feminicidio, homicidio, así tal cual, y pues era por lo mismo de que no estaba tipificado. Entonces, la evolución a hoy en día de la sociedad que tenemos, donde pues ya se están dando muchos de estos casos, es lo que conlleva al gobierno a poder tipificar este delito y poner las medidas que se necesitan. Okay. Bueno, ¿qué otras medidas considera que se deben implementar para reducir el índice de feminicidios? Otras medidas, ok, pues mira, hay varias reformas ahorita que se están haciendo, pero aún no son aprobadas por el Senado, que van encaminadas a este tipo de delito para poder prevenirlo. Pero yo creo que debemos de atacarlo desde la raíz. ¿A qué me refiero con desde la raíz? Desde hacerle el conocimiento a todos los menores de edad, desde edad temprana, como en las escuelas, primarias, secundarias, preparatorias, que este tipo de delito ya está tipificado en la ley, ya ¿cómo te puedo decir? Pues todo el impacto que está teniendo ahorita. ¿Para qué? Pues para que desde chicos vayamos creciendo con esta situación y vayamos teniendo este conocimiento y sea entre el tema se sepa más controlado va a estar. Sí. Entonces son las medidas que yo podría proponer. Sí. ¿Cómo pueden los ciudadanos comunes contribuir a la lucha contra el feminicidio? Yo creo que no hay manera como tal de contribuir directamente, porque ya es trabajo de las autoridades el establecer las medidas para protección de las víctimas o que tengan este conocimiento de que pueden ser violentadas, ¿no? Entonces, como tal, no hay un entrocamiento directo con los ciudadanos, pero lo que sí pueden hacer es informarse al respecto, que conozcan sus derechos, que conozcan las entidades gubernamentales donde pueden ser ellos apoyados, ¿no? De manera directa con este tipo de delitos. Okay. Bueno, como persona, ¿cuál es su sentir al escuchar noticias sobre feminicidios? Pues realmente me da mucha tristeza, la verdad no te lo niego, me han tocado varios casos, me ha tocado atender a varios casos así, y pues sí da tristeza, a pesar de que se vuelve cotidiano este tema para uno como abogado, pues sigue habiendo ahí esa línea muy delgadita entre lo profesional y el sentimiento como persona. Entonces, pues, lógicamente da mucha tristeza, mucha nostalgia ver a personas, a mujeres que son violentadas por este tipo de delito, ¿no? Y sobre todo cuando... Bueno, ya que menciona el tema, ¿nos podría platicar algún caso que haya llevado sobre el tema del feminicidio? ¿Cómo fue su experiencia? Todo lo que lleva. Claro, sí, pues fíjate que el último caso de feminicidio que me tocó llevar fue hace 2 meses. Me tocó llevar un caso de feminicidio que se cerró totalmente todo bien. Logramos tener una sentencia favorable, es decir, que condenaron al imputado a la pena máxima que se le pudo haber dado. Y pues fue un poco triste, ¿no? Digo, por temas confidenciales que existen entre el cliente abogado, no te puedo revelar o no te puedo decir detalles precisos sobre el asunto, pero pues sí te puedo hablar de ello en general. Así que pues la experiencia pues fue un tanto triste y perturbadora, porque uno como abogado pues tiene acceso a la carpeta de investigación, que es la carpeta de investigación, pues es toda
todas las pruebas que se reúnen a efecto de que tú puedas acreditar un delito. Entonces, dentro de esta carpeta, pues había imágenes, ¿no? Había imágenes de lo sucedido, de los hechos, y pues imágenes muy explícitas, muy explícitas. Entonces, hay gente, la verdad hay gente que no tiene el estómago para poder llevar este tipo de casos por la presión y por todo lo que se ve, ¿no? A mí me costó mucho trabajo, no tanto en el tema legal, me costó más trabajo en el tema emocional y psicológico, poder tener esa calma, esa paciencia, esa seguridad de poder ayudar a estas personas. Entonces, pues sí, es difícil, no el tema legal, como repito, es el tema sentimental, como lo que es el moral, psicológico es más difícil por ese lado, pero pues afortunadamente todo salió bien y pues bueno. ¿Cree que la sociedad en general toma en serio el problema de los delitos, del delito de feminicidio? Sí lo toma en serio. Yo creo que la gente que sabe acerca de este delito lo toma bastante en serio, y más porque hoy en día, pues como ves, acabamos de tener una presidenta, la primera presidenta mujer en México, y han estado habiendo varias reformas, hay otras que están todavía en proceso para que pues aseguran más o protegen más a la mujer. Entonces, este nuevo gobierno nos va a ayudar bastante a que toda esa gente que no sabe o que carece de conocimiento, pues ya sepa, ¿no? Ya conozca. ¿Piensas que se está haciendo lo suficiente para prevenir los feminicidios? Yo pienso que no está haciendo lo suficiente, a pesar de las diversas manifestaciones que hay en México. De hecho hay una ley que se llama Ley Olimpia, no sé si hayas escuchado hablar de ella, sí. Que también esta ley se empezó a hacer o a practicar derivado de un asunto así. Hay manifestaciones que esta Ley Olimpia las caracteriza. A pesar de todo eso, desgraciadamente aún no se han tomado las medidas necesarias para poder empezar a prevenir este tipo de delitos. Sí. Como dato interesante, este tipo de delitos se tiene que empezar a prevenir desde las amenazas. No nos tenemos que esperar a un intento de homicidio ni nada, desde las amenazas se tiene que empezar a atacar. ¿Por qué considera que no se está haciendo lo suficiente para evitar estos crímenes? Precisamente por las autoridades. Yo creo que aún el gobierno no implementa todas las medidas necesarias o las instituciones gubernamentales necesarias para poder salvaguardar el bien íntegro y físico de las víctimas o posibles víctimas del feminicidio, por el exceso de denuncias que hay, el exceso de trabajo y pues también desviaciones de recursos del gobierno, ¿no? Entonces, yo creo que si el gobierno o los encargados pudieran establecer centros de justicias para mujeres más, porque aquí en Morelos, si no mal recuerdo, tenemos, no recuerdo si son 3 o 4, pero los que yo conozco por mi experiencia es uno en Yautepec y uno es aquí en Cuernavaca, que son centros de justicia especializados para delitos contra la mujer. Pues son pocos realmente. Entonces, si pusiéramos más atención en este tipo de delitos contra la mujer, pues ayudaría bastante a evitar ese delito. ¿Has llegado a hablar sobre el tema sobre los femicidios con familiares o amigos? ¿Y qué conclusiones han sacado? Sí, he tocado el tema con muchos amigos o colegas que son también licenciados en Derecho, abogados, y llegamos a la misma conclusión, que realmente en México se vive una ola de muchos asuntos, ¿sí? Muchos casos muy similares. Entonces, como es mucho volumen, las autoridades no se dan pues ese tiempo de poder resolver cada uno de ellos. Entonces, si llegamos a esa conclusión de que entre más centros haya para mujeres, más vamos a poder controlar este tipo de delitos. ¿Conoce recursos o organizaciones que ayuden a las víctimas de la violencia de género? Sí, actualmente aquí tenemos el Centro de Justicia para las Mujeres, que específicamente es para este tipo de delitos. Y tenemos otras leyes como la Ley Olimpia, que te comento hace un momento, que esta Ley Olimpia es para lo mismo, es a fin de salvaguardar el bien íntegro de la mujer. Sí. Y hay otro tipo de campañas, ¿no? Hay infinidades, el tema es del desconocimiento. ¿Cree que los feminicidios afectan las relaciones entre hombres y mujeres?
Pues como tal no es como que el delito afecte a una relación, más bien yo creo que ya una relación deteriorada o afectada es la que conlleva a consumarse el delito de feminicidio. ¿Cuáles considera que son los principales factores de que ocurran este tipo de delitos? Principales factores, yo creo que todo viene de yo creo que me voy a salir un poquito del tema legal y te lo voy a decir más como persona, porque así es mi sentir, no mi sentir de este tipo de delitos. Hay mucha gente que está afectada tanto emocionalmente como psicológicamente y no lleva una buena educación aparte. Entonces, todos estos sentimientos como son envidia, el rencor hacia en específico mujeres que se sobresalen y que son mujeres de éxito o simplemente que son bonitas, pues llevan a que este tipo de personas mal de la cabeza, mal psicológicamente, sentimentalmente, pues lleven a hacer este tipo de delitos. Gracias. ¿Cree que la educación sobre la igualdad de género y violencia de género debería ser obligatoria en las escuelas? Sí, yo creo que por lo mismo de que la sociedad hoy en día va evolucionando y vamos teniendo cada vez más impacto en este tipo de delitos como feminicidio, la educación ahora de género se debe implementar desde cierto grado, ¿no? de primaria, secundaria, pero de que se debe implementar, se debe implementar. ¿Cómo podemos aumentar, o cómo considera usted que podemos aumentar la conciencia sobre el problema de los feminicidios en nuestra comunidad? Precisamente con la implementación de la educación de género o de violencia de género desde una temprana edad en la sociedad. ¿Piensa que los medios de comunicación informan adecuadamente sobre los feminicidios o los dejan pasar? Yo creo que los dejan pasar. Hay muchos casos de feminicidio hoy en día y realmente hay muy poco esclarecimiento o conocimiento en las redes sociales y otros medios como noticieros y demás. ¿Qué acciones considera que pueden tomar los adolescentes para ayudar a prevenir los feminicidios? Yo creo que pudiéramos, como adolescentes, pudieran como adolescentes tomar medidas como o empezar a hacer actos como de campañas, de distribución de información, de este tipo de delitos para que todos los demás dentro de esas edades conozcan el tema. Bueno, aunado a esto, ¿cómo cree que podemos fomentar relaciones saludables y respetuosas entre géneros? Pues yo creo que teniendo convivencias entre escuelas, actividades recreativas entre ambos géneros y haciendo breves anuncios, ¿no? De este tipo de delitos o de lo que conlleva podría ser. ¿Cómo cree que la sociedad puede cambiar para evitar estos crímenes? Pues yo creo que con la implementación de una educación, a temprana edad, es que mi sentido de eso es del conocimiento o sea, entre más a temprana edad la sociedad sepa del tema, más podemos ayudarnos a evitar este tipo de delitos. Bueno, ya por último, ¿nos podría dar su conclusión de la entrevista? ¿Qué piensa, qué opina del tema? ¿Cómo lo ve? ¿Qué considera? Y sus opiniones. Sí. Pues a título personal, yo creo que el delito, de hecho es muy buen título o muy buen tema para tu vecina. Yo creo que el tema del feminicidio es precisamente uno de los delitos de los que mayor desconocimiento existe hoy en la sociedad. Entonces, atacar estos puntos como en sociedades jóvenes, como en el caso, o adolescentes, es muy importante y es un punto clave para poder disminuir este tipo de conductas en la sociedad. Entonces, pues es un delito muy amplio, pudiéramos abarcar mucho tiempo, pero yo creo que con lo que hablamos es suficiente y pues no hay más que dar más información a la sociedad, implementar otros medios educativos, de distribución de información, como de campañas y esclarecer lo más que se puede este tipo de delitos. Bueno, damos por terminada la entrevista hacia el abogado Bende González Ponce. Le agradecemos su tiempo y las molestias y bueno, muchas gracias. ¿De qué?